¿Qué tal, mis queridos amigos? Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de su informativo Plataforma al Aire que se genera desde el centro histórico de la ciudad capital para todo el mundo. Estamos día jueves 16 de enero del 2025, donde va avanzando rápidamente este mes. Desearles a todos que tengan un excelente día, que salgan con tiempo porque existe un poquito de tráfico en el sur de la ciudad. Les cuento que en el centro, al contrario, no existe nada de tráfico y la gente puede movilizarse con toda tranquilidad. ¿Qué tal, mi querida Pati Aldaz? ¿Cómo amaneces este día? ¿Qué nos dice el norte de Quito? ¿Qué tal, Pati, amigos de Plataforma al Aire? Qué gusto estar con ustedes en este día, jueves, ya antesala del fin de semana. Esperemos que todo vaya bien. Un jueves frío, Pati, al norte de la capital hace mucho, mucho frío. Está lloviendo en ciertos sectores, así es que por favor tome en cuenta esas recomendaciones para que usted salga, maneje con cuidado también, por favor. Hay tráfico al norte de la capital, Siempre así hay es tráfico, que, ¿no? bueno. Sí, 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 todo lo que tiene que ver en la avenida Mariscal Sucre, déjame decirte que antes, Pati, era una de las vías como que rápidas, ¿no? Que Ujú. desfogaba justamente y tú podías salir pronto y tomar cualquier otra avenida, pero ahora se ha convertido, hay mucha congestión en esta avenida, sobre todo en horas pico, Pati, hay que llenarse de mucha paciencia para ir por la Mariscal Sucre. Ya en el redondel del condado que toma justamente para lo que es la mitad del mundo, Pomaski, es otro cantar también. Hay bastante afluencia de vehículos, así es que tome en cuenta, por favor, todas esas recomendaciones. Ahora ya la Avenida Occidental, como es conocida, no es ya una vía como que de desfogue y vía rápida. Hay mucha congestión vehicular, así es que hay que llenarse de paciencia, salga con tiempo también para que pueda llegar usted a sus actividades que pueda o que vaya a realizar durante el día. Esas son las novedades, Pati, y el frío que está intenso en esta mañana, Pati, como les mencionaba, hay en ciertos puntos llueve, así es que aquí al norte de la capital, así es que tenga en cuenta eso, abríguese, por favor, salga arropado de casa, salga con su chompita. En otros sectores, en cambio, no está lloviendo, Ajá. pero sí hace frío. Es que tome en cuenta esas recomendaciones, mi querida Patti, para nuestros amigos de Plataforma al Aire. Así es, también le recordamos a nuestros amigos en el tema de seguridad, salga con lo necesario, evitemos ser atracados por parte de los delincuentes, porque los sustos que se evidencian y lo que nos cuentan nuestros amigos internautas es bastante complicado. También queremos agradecerles a nuestros auspiciantes, Almacenes Angelito, Tech Project y Conmin Salud, quienes siempre están pendientes de que nuestro informativo Plataforma al Aire salga todos los días, de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana con 15 minutos, mi querida Pati Aldaz. Queremos aprovechar para darle la bienvenida también a nuestro invitado de esta mañana. Vamos a conversar con Ciro Guzmán, quien es director del Colegio de Abogados de Pichincha. Ciro, qué gusto poder contar con su presencia aquí. Bienvenido a Plataforma al Aire. Gracias, un saludo para las dos Patis Sí, y sí, las también dos para Patis. nuestra audiencia en todo el mundo, como ustedes han indicado. Uh-huh. Ciro, para ir entrando ya en materia, se arrancó con un concurso para la renovación parcial de jueces a la Corte Constitucional. Están ya a estas alturas en el desarrollo para avanzar en el concurso de méritos y oposición. Sí, son 8 los finalistas, diría yo, a estas alturas, ¿no? ¿Cómo ha visto usted este proceso que ha sido fuertemente cuestionado por quienes conocen derecho y qué es lo que se avisora para la justicia de nuestro país? Bueno, en general podemos decir que uno de los pocos organismos que no está todavía inmerso, diríamos, en elementos de cuestionamiento público, de corrupción, etcétera, es la Corte Constitucional. En general, más allá de que podamos estar de acuerdo o en desacuerdo con algunos fallos o pronunciamientos que haga la Corte Constitucional, sin embargo, debemos admitir que ha sido el organismo que tal vez ha buscado actuar de manera seria en derecho, y en general esos han sido, diríamos, los elementos que han caracterizado a esta Corte. Por mandato constitucional, la Corte tiene que irse renovando parcialmente, Como debía por ser en el tercios. Consejo Nacional Electoral también, ¿no? Y eso ha ocurrido. Usted recordará que ya hace 2 años
se renovó un tercio de la Corte Constitucional. ¿Ya? Ahora ahí salió, por ejemplo, el propio presidente de la Corte Nacional por sorteo, de la Corte Constitucional, digamos, de esa época, por sorteo. Y luego ahora corresponde una nueva, diríamos, renovación en el mes de abril, y ese es el concurso que se está llevando a cabo para renovar 3 jueces de la Corte Constitucional. Bueno, hasta ahora el concurso ha marchado, diríamos, dentro de lo que legalmente está previsto. Ha habido cuestionamientos a varios de los participantes para la Corte Constitucional, y evidentemente uno de ellos ya ha salido descalificado. Al momento, como usted ha dicho, quedan 8 miembros en concurso. Ha salido la doctora Angélica Porras por cuestionamientos a su probidad, por cuestionamientos a su imparcialidad, en general a los elementos que deben caracterizar a un miembro de la Corte Constitucional. La comisión ha aceptado los cuestionamientos que se presentaron y él ya ha quedado pues fuera del concurso. Vamos a la parte de mérito y oposición. ¿Qué es lo que se avisora? ¿Cuán importante es este proceso? Bueno, este proceso es importante. Hubo varios cuestionados, como usted dijo. El doctor José Luis Terán también, por ejemplo, ex decano de la Facultad de Jurisprudencia, fue cuestionado. Sin embargo, los cuestionamientos que a él le realizaron no fueron aceptados finalmente por la comisión. Y entonces, ahora los que quedan ya son los que reúnen, según la propia comisión, los méritos para ingresar a la Corte Constitucional. Corresponde que se agoten las fases que faltan ahí, pero creo que ya ese concurso se desarrollará en el entorno de los que quedan. Tienen que llegar a la final, digo yo, dentro de este concurso 3 que reúnan y cumplan con los requisitos necesarios para ser parte de la Corte Constitucional, ¿no? Es todo un concurso que sí llama la atención, digo. Así es muy importante porque es el organismo que en última instancia, si no es un organismo de apelación ni de mucho menos, no es de cuarta instancia como decían alguna vez los jueces, ¿no? Algunas personas, no, es un organismo que conoce potenciales vulneraciones a derechos constitucionales, ya sea porque llegan vía, por ejemplo, Corte Nacional de Justicia, luego de que se ha agotado el recurso de casación, alguien puede plantear una acción extraordinaria de protección, o puede llegar también en el caso de acciones constitucionales, luego de que ha sido sustentada en la Corte Provincial una apelación de un fallo de primera instancia dado en los jueces de primera instancia, que son todos jueces constitucionales. Entonces llega a la Corte Provincial y una vez que la Corte Provincial falla, también ese recurso puede presentarse un recurso ante la Corte Constitucional, una acción extraordinaria. ¿Cree que se llegue a feliz término con este concurso? Bueno, yo creo que este concurso va a terminar, diríamos, dentro de lo previsto. La fecha de fenecimiento es de abril, por lo tanto, pues yo creo que hay el tiempo suficiente para que eso ocurra. La Corte, como usted sabe, también conoce otras acciones directas que se pueden plantear ante ella, acciones por incumplimiento, etcétera. Entonces, la Corte ha funcionado. Sí ha tenido rezagados una gran cantidad de casos. Se estaban evacuando de años anteriores a lo largo de esta Corte una serie de casos. Cuando estos son urgentes y la Corte los declara de prioridad, evidentemente la Corte despacha, no respetando, diríamos, la secuencia. ¿Y cómo sabemos, no, cuál es esta secuencia también? Porque muchas veces uno solo ve que presentan los trámites correspondientes, pedidos correspondientes, y tiene que esperar. Bueno, se supone que hay no se supone, hay efectivamente una numeración de las causas conforme van ingresando, ya sean acciones de incumplimiento o acciones de otra naturaleza, y evidentemente pues la Corte es la que va determinando casos que son, diríamos, extraordinarios, que requieren una atención inmediata, pues la Corte los despacha. Pati, te doy paso. Estamos. Gracias, mi querida Pati. Y bueno, saludar a Ciro Guzmán, muchas gracias por estar en Plataforma al Aire.
Y bueno, desearle todos los éxitos del caso, mi querido Ciro. Aquí hay algo muy importante y desde su expertise quisiéramos saber también cómo ve usted todo este proceso, todo lo que ha venido desarrollando la Corte y qué se espera. Ya qué se espera con este cambio, con todo este concurso que se está haciendo y que bueno, que puedan subir ya los nuevos jueces que puedan, cómo usted, cuál sería ese consejo, cómo se debería llevar ya el consejo para que puedan dar y habilitar todos los casos que están pendientes y los nuevos también que siguen llegando. Bueno, y yo como decía, esperar que la Corte afirme la característica que hasta ahora ha mantenido. Es decir, como dije hace un momento, tal vez la Corte Constitucional es el único organismo que no está en el ojo del huracán, no está cuestionado, ¿no? Más allá, como decía hace un rato, de que podamos compartir plenamente, parcialmente o totalmente los fallos de la Corte o discrepar con ellos. Sin embargo, debemos admitir que en el caso de la Corte los fallos en lo fundamental se muestran apegados a la Constitución, apegados a derecho. Entonces, esperar que los nuevos jueces que lleguen en efecto se unan, diríamos, a esa característica de la Corte y sigan manteniendo esa particularidad que tiene en este momento la Corte Constitucional. Creo que ha sido una de las instituciones más respetadas y que no se ha visto involucrado en temas de corrupción, por ejemplo. Así es. Por lo menos nadie hasta ahora ha planteado el hecho de que los fallos de la Corte Constitucional sean fallos arreglados, sean fallos que estén, diríamos, condicionados políticamente, que estén condicionados, peor todavía, por elementos o por incidencias de orden económico, de corrupción, etc. Entonces, esperar que la Corte al menos mantenga esa característica y podamos en el mes de abril pues tener ya la renovación en las mejores condiciones. Y ya que estamos hablando de una institución tan importante para el país, quiero un poco entrar al tema de la campaña electoral, donde contamos con la presencia de un candidato presidente que ha emitido una serie de decretos, entre ellos el decreto 500, que de acuerdo al fallo de la Corte Constitucional ha planteado que existe inconstitucionalidad en este decreto. ¿Qué decir al respecto cuando el presidente dice todo lo contrario, que se revea esa decisión tomada por esta institución? Bueno, el presidente de la República pues primero ya derogó el decreto. Antes del fallo de la Corte. Antes del fallo de la Corte, es verdad, pero hubo un fallo pero hay por un parte fallo de la Corte Constitucional. Ya. Evidentemente, lo que nosotros podemos apreciar por parte del presidente de la República es que hay una cantidad de actos que demuestran no solo una vulneración a lo que son las normas constitucionales y a las normas legales, sino que demuestran un ejercicio abusivo y prepotente del poder. Lo que está, ¿Es evidente esto? ¿No son simple y sencillamente cuestionamientos por parte de la oposición, como se busca dar a entender? En modo alguno. Mire, yo soy en este caso director del Colegio de Abogados de Pichincha, soy secretario de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador. ¿Y qué es lo que nosotros miramos, por ejemplo, desde los gremios del derecho? Miramos que el presidente de la República pues ha pasado por alto las normas constitucionales y las ha utilizado como estropajo en los hechos. Todos sabemos cuál es la función de la vicepresidenta de la República. La función natural de la vicepresidenta de la República, la que está consagrada constitucionalmente, es la de reemplazarle, sucederle al presidente de la República, diríamos, ¿no es cierto?, en caso de ausencia temporal o de ausencia definitiva. Esa función es inherente a la vicepresidencia de la República. Y precisamente es esa función la que el presidente de la República la ha desconocido. No sabemos hasta ahora cuáles son los elementos que dieron origen a la controversia, ¿no?, y a la enemistad absoluta, total, entre él y la vicepresidenta. Verónica Vargas. ¿Ya? Debe ser muy grave, porque para que lleguen al nivel que llegaron de enemistarse aún antes de la posesión, bueno, debe ser muy grave, pero resulta que nunca la dijeron. Es decir, ahí no hay transparencia. Nosotros no sabemos, el país no sabe qué pasó
Y resulta que por una enemistad entre la vicepresidenta y el presidente de la República, el país entero está viviendo un conflicto gravísimo con consecuencias y repercusiones muy serias. Entonces, repercusiones a nivel internacional, ¿no? Pero claro, nacional e internacional. Pero claro. Entonces resulta que primero él le asigna a la vicepresidenta unas funciones que no son inherentes, digamos que no corresponden darle a quien es la segunda magistrada del Estado, pues. No, le mando de embajadora plenipotenciaria a Israel, supuestamente para que medie, para que participe en el conflicto árabe-israelí, lo cual es una barbaridad. Luego, cuando ya se acercaba el asunto de la campaña electoral, entonces le quito de allí y le mando a Turquía. Y aprovechando, entre comillas, que supuestamente no llegó en los días que él determinó que llegue, entonces le pongo un sumario administrativo. Para eso expido un acuerdo ministerial. Es decir, hay una cantidad de atropellos, de vulneraciones gravísimas, que le llevaron finalmente a la vicepresidenta a plantear una acción de protección, una acción constitucional. La jueza falla a favor, ya vemos lo que estaba pasando en el intermedio. A la jueza se le presionó, se utilizó al Consejo de la Judicatura, a su presidente, al doctor Mario Godoy, para que haga lo que han hecho todos los anteriores presidentes del Consejo de la Judicatura. Y ahora se genera otro problema entonces, más, digo claro, yo, ¿no? en donde se cometen incluso presuntos delitos, porque estamos hablando de obstrucción a la justicia, estamos hablando del tráfico de influencias, estamos hablando de una serie de elementos gravísimos. Es decir, todo esto pasa. Y claro, el presidente ha buscado ir, diríamos, armando a su gusto y sabor los organismos, interfiriendo en esos organismos. Todo el mundo sabe, sospecha, aunque nadie lo ha dicho expresamente, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, el presidente del Tribunal Contencioso Electoral fue removido de su cargo, ¿para qué? Para tener arreglado el Tribunal Contencioso Electoral a las pretensiones del presidente de la República. Mario Godoy llegó al Consejo de la Judicatura en un acuerdo entre el correísmo y Noboa. ¿Se dio este acuerdo? Pero claro, claro. Y los operadores que coordinan la actividad entre uno y otro organismo son operadores ligados al correísmo. ¿Ya? Entonces, ¿y se conocen los nombres de quiénes serían estos operadores? El doctor Jarrín, Fausto Jarrín, él es uno de los que coordina la actividad, o coordinaba, porque claro, el problema es que ese acuerdo se produjo en un momento dado. Ahora un poco ya ese acuerdo se ha desvanecido. Usted ve que dentro del propio Consejo de la Judicatura ahora hay una confrontación entre los miembros del Consejo de la Judicatura. ¿Y por qué se genera ahora esta confrontación? Bueno, porque están de por medio intereses políticos, intereses de otra naturaleza, ¿ya? En el caso, por ejemplo, del correísmo, ¿cuáles son los principales intereses que tiene? Controlar el Consejo de la Judicatura para ingresar magistrados y jueces a su gusto y sabor y hacer lo que dice Patiño, pues. Es decir, el único objetivo que tiene el correísmo, y esto lo sabemos desde hace rato, es que vuelva el expresidente Correa, y en abiertos actos de impunidad, porque para que él vuelva tendrían que haber en la Corte Nacional, por ejemplo, recursos de revisión a favor del expresidente de la República, ¿ya? Es decir, o tendrían que concederse indultos por parte de la nueva presidenta, o ocurrir otras cosas en donde evidentemente el Consejo de la Judicatura es determinante. ¿Por qué? Porque está pendiente el concurso para jueces de la Corte Nacional, para la renovación parcial. Ese concurso que ha sido declarado nulo 2 veces por las manifiestas injerencias que han existido allí, evidentemente de diversos sectores, de orden político y de orden delincuencial. Mire usted, ¿por qué se declaró nulo el primer concurso? Porque nosotros, como Federación de Abogados, como colegios de abogados del país, cuestionamos porque ya teníamos indicios de que ese concurso estaba amarrado, estaba lleno de corrupción. Pedimos incluso la renuncia del doctor Wilman Terán y de los demás miembros del Consejo de la Judicatura. Lamentablemente eso no se produjo. Y luego, ¿qué salió en el caso Metástasis? ¿Qué ha salido en los casos Purga, Plaga? ¿Qué ha salido en los casos que están ahora pantalla, que recién hoy se han hecho los allanamientos? Lo que sale es que, por ejemplo, el doctor Wilman Terán estaba amañando el concurso para que ingresen los jueces que él quería, y ya tenía definido quién debía ser la presidenta de la Corte Nacional, la doctora Anabel Hermosa, a la época jueza de Santo Domingo de los Colorados de la Corte Provincial, hoy prófuga de la justicia.
Entonces, así es como se ha manejado el sistema de justicia desde las propias esferas del poder, en una abierta injerencia, violentando la independencia judicial. Esto respecto a lo que usted señala, buscaría el correísmo. ¿Qué pasa ahora con el presidente de la República? Bueno, el presidente de la República ha hecho lo propio, pues. Lo propio. También. Claro, porque, por ejemplo, esta intervención del doctor Mario Godoy con la jueza Vera para entregarle el pendrive y decirle que cómo tiene que fallar, ¿ya? ¿Es a favor de quién? A favor de Noboa. Es decir, ¿para qué? Para que la vicepresidenta de la República no tenga un fallo favorable, y que es el que finalmente se produjo, ordenando su restitución inmediata, que vaya a la presidencia. O sea, el presidente de la República ha llegado al hecho insólito de nombrar 2 vicepresidentas en este lapso. Así es. Es decir, sin que haya el más mínimo sustento constitucional ni legal. Entonces, estas son las cosas que el país mira con horror y evidentemente muestran que desde el ejercicio del poder no hay un ejercicio a favor de lo que deberían ser los intereses máximos de los sectores populares, máximos de los ecuatorianos, sino a favor de intereses de grupo, a favor de intereses incluso personales, porque estamos hablando de que en el caso de Noboa, por ejemplo, logró en la Asamblea, en base a este tipo de acuerdos, leyes como las de la condenación de intereses, de multas, etcétera, que en donde el principal beneficiario era su grupo económico. Pati. Gracias mi querida Pati. Oye, qué interesante todo lo que vamos analizando en este contexto, ¿no? Hay algo aquí que me llama mucho la atención con el análisis que nos ha hecho en esta mañana Ciro Guzmán, preguntarle cómo garantizamos entonces una justicia, una verdadera justicia en el país donde hay injerencia y se ve, ¿no? Y con todo el análisis que se acaba, si no es del gobierno, del presidente, del maestro, en este caso de la jueza también, para que tome un fallo a favor del presidente y no sea justamente haciendo honor a la palabra que acabamos de mencionar, justicia. ¿Cómo se puede llevar? Y vemos todo lo que ha venido arrastrando justamente en contra a veces de los jueces por un fallo, cuando determinan un fallo y todo lo que les puede suceder. Entonces, ¿cómo garantizamos una verdadera justicia para que se haga y no lleve esta injerencia que tiene si no es de un lado o de otro? Bueno, nosotros necesitamos en primer lugar una depuración de todos los organismos que existen en el país, empezando por las cabezas. O sea, la depuración tiene que empezar por las cabezas. ¿De cuáles organismos estamos hablando? Estamos hablando. Debe haber depuración. Mire, el Consejo de la Judicatura tiene que depurarse, tuvo que depurarse, y sin embargo todavía no hemos logrado que juegue realmente su papel a plenitud. El segundo concurso para jueces de la Corte Nacional no fue bien llevado por el actual Consejo de la Judicatura, que está integrado ya por los suplentes que quedaron a finales de lo que se eligió hace 6 años. Entonces, necesitamos una depuración de los organismos, que a esos organismos vaya realmente gente proba, gente calificada, tanto desde el punto de vista técnico, profesional, cuanto desde el punto de vista de la ética y de la probidad. Nosotros hemos dicho, ahora vamos a ir al concurso. De hecho, estamos en el proceso de renovación del Consejo de la Judicatura. En enero ya cumplen su periodo los actuales miembros del Consejo de la Judicatura y tienen que entrar renovarse totalmente. Entonces, ya se han enviado las ternas por parte de algunos organismos, porque usted sabe que tienen que enviar ternas la Fiscalía, la Defensoría Pública, la Asamblea Nacional, la Corte Nacional, que es de donde sale además la Presidenta, y el Ejecutivo. No han enviado aún las ternas ni la Corte ni el Ejecutivo. Los otros organismos ya los enviaron. ¿Será que están analizando nombres? ¿Qué tenemos que ver? Claro, mire lo que pasó en la Corte Nacional. Ahí se armó un incidente. Varios miembros de la Corte le pidieron al doctor José Swing que renuncie, porque él estaba encargado. ¿Por qué? Porque evidentemente había cuestionamiento a lo que él seguramente pretendía mandar en la terna. Y entonces, el doctor José Swing a su vez había hecho público en entrevistas con diferentes medios el hecho de que él tenía 7 personas en la lista para de allí enviar la terna. Entre los 7 estaba el doctor Mario Godoy. ¿Cómo puede usted pensar que con todo lo que ha pasado,
él lo tenga al doctor Mario Godoy todavía como un posible, diríamos, postulante a ser enviado en la terna de la Corte Nacional de Justicia. Es decir, salgo del Consejo de la Judicatura y voy de presidente, posible presidente a la Corte Nacional de Justicia. No. Él salía él saldría del actual Consejo, pero viene nuevamente en la terna de la Corte y se quedaría de presidente. Es decir, simplemente se haría una ratificación de él allí. Eso es lo que se buscaba. Y entonces, claro, ¿cómo pueden? Cuando los abogados del país estamos diciendo este señor ha incurrido en elementos abiertamente graves, como que constituyen no solo infracciones administrativas, sino presuntos delitos, ¿cómo puede él estar dentro de la nómina que el presidente de la Corte Nacional lo tenía como un posible integrante de la terna que le enviaría al Consejo de Participación Ciudadana? Eso es muy grave. Entonces, eso generó un conflicto dentro de la Corte y, claro, no se han puesto de acuerdo hasta ahora, finalmente la terna. No sabemos qué terna es la que va a llegar desde la Corte Nacional. Los rumores, ¿en qué tiempo puede llegar esta terna? Ya el plazo se venció el 30 de diciembre. Los rumores, ellos pidieron una postergación, pero los rumores que corren, ¿cuáles son? De que sobre la terna que envíe la Corte Nacional hay incluso potenciales acuerdos, que uno obedecería al Ejecutivo, uno obedecería al Legislativo y el otro sí sería puesto por la Corte. Es decir, la terna de la Corte en la realidad no es la terna de la Corte, es una terna repartida entre las tres funciones, lo cual es complicado, lo cual es gravísimo. Es que sobre el Consejo de la Judicatura hay intereses gigantes, porque es el que lleva adelante todos los concursos de jueces y particularmente el concurso que se viene por delante de la Corte Nacional, de renovación de jueces de la Corte Nacional, una vez que han sido declarados nulos los dos anteriores. Sí, y sobre la Corte Nacional hay intereses de las organizaciones narcodelictivas, de los grupos de delincuencia organizada, hay intereses de orden político y intereses económicos poderosos de grandes empresas que tienen conflictos y que llegan a la Corte Nacional. Con todo este panorama tan complicado y difícil, ¿qué se puede esperar de la justicia en el país? Yo vuelvo a hacer esta pregunta que la hizo Patti, porque el ciudadano común y corriente es quien depende de las decisiones que tome la justicia. Sí, ahorita no nos queda más que esperar y exigir que las ternas que hayan sido enviadas, y a las que ya han llegado, y las que van a llegar del Ejecutivo y de la Corte, incorporen a profesionales del derecho, a personas que realmente tengan los méritos, las credenciales, no solo, como decimos nosotros, de orden profesional, sino las credenciales de orden ético y moral. Nosotros como Colegio de Abogados hemos planteado que ahora para estos concursos no solo debe analizarse el asunto de la condición profesional, eso está bien, ¿ya? Pero usted puede encontrar un abogado que tenga amplia experiencia, que haya ejercido la profesión 15, 20 años, puede encontrar un juez, que haya ejercido bien esto, pero que esté cooptado por las organizaciones delincuenciales. Y entonces, si no se añade a los filtros de control para estos cargos los elementos de ética y de probidad, nosotros no podemos asegurar que esos organismos realmente se integren de la forma en que deben ser integrados. Y acabo de ver una publicación de Plan B el día de hoy, ¿ya? En donde una de las organizaciones ONGs aquí en el país ha hecho un estudio, un análisis ya de un importante número de jueces, de su patrimonio, porque nosotros como Colegio de Abogados hemos planteado, por ejemplo, que en todos estos concursos tiene que integrarse como un elemento de probidad el análisis del patrimonio de los jueces, darnos cuenta a futuro y de su círculo cercano. ¿Por qué? Porque debemos ver que razonablemente ese juez debe tener ya un patrimonio que esté a tono con lo que él razonablemente también ha ganado durante su periodo laboral, ¿ya? Y cualquier elemento que asome sospechoso ahí, evidentemente ya se convierte en un elemento de cuestionamiento. ¿Hay elementos para eso? Sí. Plan B publica lo que ha hecho esta ONG
¿Y qué dice? ¿Qué encuentra? Encuentra cosas espectaculares, diríamos, alarmantes. Ah, yo pensé Por que ejemplo, buenas. no, cosas gravísimas que nos dan la razón a lo que hemos venido pidiendo los abogados como federación y como colegios. ¿Qué cosas? Jueces, por ejemplo, que en sus declaraciones patrimoniales, y las que presentan ante la Contraloría, todo, presentan departamentos avaluados en $80, en $70. O sea, incorporan en la declaración un departamento en Quito, $80. No cuesta eso un departamento. Ya, y terrenos, y bueno, y así, bienes raíces, ya, declaraciones que no han presentado. Bueno, una cantidad de elementos bien sospechosos, sumamente raros, que tienen que ya se convierten de entrada en elementos, por ejemplo, de cuestionamiento, de sospecha respecto de la probidad, respecto de la idoneidad de estas personas. Porque si yo hago una declaración juramentada ante la Contraloría, presentando que en mi declaración de bienes, el hecho de que tengo una casa que vale $120, bueno, ni una casa de caña en los sectores más apartados del suburbio. Pati, ya para ir concluyendo. Gracias, mi querida Pati. Bueno, para ir finalizando, déjame decirte que esta noche igual, como el día de ayer, igual nos deja impactados al saber tantas cosas que suceden. Y esto, mi querido, soy aquí la provincia de consulta desde su experticia también. Estamos a puerta de unas elecciones. Ya, ¿cómo ve usted todos los candidatos igual que tenemos ahora para estas elecciones? ¿Cómo ve usted este proceso y qué es lo que se espera? Bueno, yo creo que este proceso ha sido también ampliamente manipulado. Se ha buscado posicionar el hecho de que solo hay 2 candidatos. Cuando son 16. Sí, que son los que ya prácticamente tienen definida la candidatura presidencial, la opción presidencial, y que ya los demás en definitiva no juegan ningún papel en este proceso. Y así se ha ido orientando a la opinión pública. Estamos ante 2 candidatos, ya se da por hecho que esos 2 candidatos son los que irán a la segunda vuelta. ¿Ya? En principio se pretendió posicionar la idea de que incluso iban a ganar en una sola vuelta, ya sea y se busca Luisa todavía González, posicionar ya eso. sea Novoa, ¿no? Luego eso se fue cayendo y ahora dicen no, en una sola vuelta no van a ganar, pero los 2 que pasan son estos. Y eso obviamente es una manipulación de la opinión pública. A los demás candidatos prácticamente no se les da ninguna opción. Y mire usted lo que pasó en la elección anterior, pues con el propio Novoa. Así es. En la elección anterior también se hablaba de que ya habían prácticamente los candidatos que estarían en la contienda final, y resulta que Novoa, que tenía menos del 2%, acabó siendo el presidente de la República. Por ello es importantísimo el debate que va a haber este próximo domingo a partir de las 7 de la noche. Así es, en un país en donde tenemos un electorado que es muy volátil, en donde tenemos una amplia, diríamos, gama del electorado que no ha tomado opinión todavía, que no ha decidido su voto, y en un país en el que también la insatisfacción, la decepción es altamente grande, ¿ya? Y la gente no quiere ir ni a votar si es que no fuera obligatorio el voto, ¿ya? En donde el voto nulo, el voto blanco también empiezan a jugar. El debate del próximo domingo puede jugar y va a jugar de hecho un papel importante. Mire el debate de los vicepresidenciables. Así es. Ha jugado un papel. ¿Cuáles han sido las mejor evaluadas en el debate? La candidata que estuvo con En el nosotros. primer grupo, la candidata que dice usted que estuvo ayer aquí en el programa, Verónica Silva. Sí, Verónica En Silva. el segundo grupo, Pacha Terán. Pacha Terán ha sido calificada como la mejor candidata, la mejor exponente, ¿ya? Y las 2 candidatas están en los binomios que están abajo, dice. Abajo. Ajá, de los que no están entre los presuntos. Así es. Entonces, muchas cosas pueden pasar, hay que esperar todavía. El llamado debe ser a nuestro pueblo a que reflexione su voto. Nosotros tenemos ahora una gran responsabilidad, porque nosotros somos quienes los ponemos a ellos allá. Entonces, ahora, si no queremos que más de lo mismo, no hagamos lo mismo. Claro. Así es. Este es el tema. Muy bien, Ciro, me parece muy interesante lo que usted
nos deja como mensaje, ¿no? Hay que reflexionar, lo que siempre hemos dicho, mi querida Pati Aldaz, aquí en Plataforma al Aire, el voto de cada uno de los ciudadanos es fundamental, y este día domingo la invitación está hecha para que todos nos demos el tiempo, la paciencia de sentarnos a ver este debate presidencial. Son 16 binomios los que están participando en esta contienda electoral, y creo que hay que darles la oportunidad de escuchar a cada uno de los presidenciables. Pati. Así es, mi querida Pati, con eso nosotros nos vamos despidiendo, agradecerle mucho a nuestro invitado del día de hoy, gracias por haber estado con nosotros y compartir justamente este análisis que nos ayuda a reflexionar justamente sobre todo lo que está pasando dentro de la justicia, y esperando, ¿no?, que se realice y se haga una verdadera justicia en el país en todos los casos y con todos los procesos y las personas que llevan adelante algo parecido a algo de esto. Así es que bueno, a nuestros amigos de Plataforma al Aire, gracias por habernos acompañado, nos vemos el día de mañana, pero por favor recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Instagram, estamos en YouTube, estamos en X, por favor denle un me gusta y compartan para que nuestra comunidad siga creciendo. Mi querida Paz. Así es, muchas gracias, Ciro, Gracias por habernos ustedes. acompañado. Seguiremos haciendo este tipo de análisis a futuro, pues, y vamos a ver qué pasa este domingo. Gracias y con gusto. Presto a atender cualquier invitación. Perfecto, con esto nos despedimos, amigos. El día de mañana volveremos con mucho más en el programa Yo Soy el Centro Histórico. Hay invitados especiales, no se lo pierda, a partir de las 8 de la mañana con 15 minutos. Desearles a todos que tengan un excelente día.